Bien, continuando con las clases de las distintas variantes que ofrece lenguaje de programación C para realizar funciones, vamos a ver a continuación cómo realizar pasajes de parámetros por referencia. Existen dos maneras de pasar parámetros a las funciones, como ya hemos visto en las clases anteriores. Cuando pasamos parámetros, todos los parámetros que veníamos pasando se llaman pasajes de parámetros por valor. ¿Eso qué significa? Que desde el invocante, habitualmente desde la función main, con los ejemplos que veníamos haciendo, cuando invocamos a una función y le pasamos parámetros, todos los parámetros que veníamos pasando hasta ahora en los ejemplos eran todos pasajes de parámetros por valor. ¿Eso qué significa? Que se crea una copia de los parámetros que estamos pasando desde el invocante hacia la función. Se crea en la función una copia de esos parámetros que estamos pasando. Como ejemplo, veamos esto que tenemos aquí en pantalla. Tenemos una función menú y una función llamada intercambio que recibe dos valores enteros x e y. Esos valores enteros x e y se los estamos pasando por valor desde nuestra función main. Cuando el usuario elige en el menú la opción número 1, la opción número 1 es invocar a la función intercambio. Ahora vemos que realiza la función intercambio. Solicita al usuario que ingrese dos valores. Leemos n1 y n2, que son las dos variables declaradas dentro de la función main. Y a continuación invocamos a intercambio y le pasamos esos dos valores, n1 y n2. Luego de invocada la función intercambio, muestro aquí en el programa principal cuánto vale n1 y cuánto vale n2, es decir, estas dos variables. Volvemos a mostrarlas, n1 y n2, aquí en el programa principal. Ahora veamos la función intercambio, que es lo que realiza. Tenemos el menú y acá tenemos la función intercambio. Intercambio recibe x e y, que en el invocante, la función main, aquí en la función main es n1 y n2. Cuando invoco a la función intercambio, en intercambio n1 es x y n2 es y. Tengo una variable local z aquí y muestro al principio de la función intercambio, muestro cuánto vale n1 y n2 del programa principal acá en la función. Y podemos apreciar aquí, estoy mostrando x e y. Podemos apreciar aquí cuánto es n1 y cuánto es n2 del programa principal, su copia en la función intercambio, y mostramos los valores de x y de y. Luego realizamos un intercambio. ¿Qué quiere decir esto? En una variable z le asignamos el valor de x, en x guardamos el valor de y en y guardamos el valor de z. Y a continuación mostramos nuevamente x e y vamos a poder apreciar estos valores intercambiados. Luego de finalizada esta función, en el invocante acá mostramos n1 y n2 luego de la invocación. Si ejecutamos esto, nuestra aplicación nos pide, la única opción que tenemos en el menú es la opción 1 para intercambiar valores. Eso significa invocar a la función intercambio, y 0 para finalizar la aplicación. Si ingreso un 0, la aplicación finaliza. En cambio, si ingreso la opción 1, solicita dos valores enteros. Vamos a ingresar un 20 y un 30. Enter. Cuando pulso Enter, invoco a la función, estoy aquí, ingresé los dos valores, 20 en n1, 30 en n2, e invoqué a la función intercambio.
este press any key to continue es la ejecución de este system pause de la función intercambio. ¿Y qué ocurrió aquí? X e Y los estoy mostrando aquí como N1 y N2 del programa principal. N1 y N2 del invocante son, acá en la función intercambio, N1 y N2 del programa principal son 20 y 30. Efectivamente, son los valores que ingresé 20 y 30 en el programa principal. Luego realizo la codificación en estas tres líneas de código. Realizo la codificación para intercambiar los valores de X y de Y, que son N1 y N2 del programa principal, y luego muestro nuevamente X e Y. Y puedo apreciar que los valores intercambiados son 30 y 20. Es decir, realicé el intercambio de estos dos valores en esta codificación, utilizando una variable local z como auxiliar para realizar el intercambio de valores aquí. Si ahora pulso Enter, ejecuto este System Pause y la aplicación vuelve a ejecutar esta línea de código acá. Es decir, acá voy a volver a mostrar N1 y N2. Pulso Enter y en el programa principal N1 vale 20 y N2 vale 30. Es decir, nunca fueron intercambiados los valores de 20 y de 30. ¿Por qué ocurre esto? Porque este pasaje de parámetros de esta manera, como venimos haciendo hasta ahora, son pasajes de parámetros por valor. Es decir, cuando yo invoqué a la función intercambio, cuando yo invoqué a esta función intercambio, pasé estos dos parámetros por valor. Esos dos parámetros, acá en la función intercambio, x es n1, y es n2, pero es una copia, esto es una copia de n1 y n2. Es decir, que si yo modifico los valores de x y de y acá, no se ven reflejados, ese cambio no se ve reflejado acá. Para realizar eso, necesitamos utilizar pasajes de parámetros por referencia, con pequeñas modificaciones, pero es muy importante que se entienda, que se comprenda bien este ejemplo. Para que la función intercambio me devuelva estos dos valores intercambiados, debo enviarle la dirección de la variable n1 y la dirección de la variable n2. ¿Para qué? Para que la función intercambio trabaje sobre la dirección de n1 y n2, es decir, trabaje en el contenido de n1 y n2. Para que eso suceda, debo en la invocación invocar con la dirección de ambas variables y las funciones deben recibir el puntero a un entero x y el puntero a un entero y, o lo que es lo mismo, el contenido de x y el contenido de y. Por supuesto, si este prototipo de función intercambio recibe un puntero a un entero y un puntero a un entero, entonces la función intercambio aquí también debe contener la dirección de un puntero y la dirección de un puntero a entero. ¿Qué cambios debemos realizar aquí? Bien, z es una variable entera local a esta función y en z le asignamos el contenido de y, el contenido de x. Al contenido de x le asignamos el contenido de y y al contenido de y le asignamos z. Entonces vamos a ver si compila esto. Guardamos. Debemos finalizar esta aplicación que realizamos antes. Guardamos esto y volvemos a ejecutar. Volvemos a elegir la opción número 1 para intercambiar valores y ahora voy a ingresar los valores 40 y 50 como N1 y N2 en mi programa principal. Entonces N1 y N2 del programa principal
son, vamos a corregir esto, aquí me faltó indicar asterisco X, asterisco Y, asterisco X, o sea el contenido de X y el contenido de Y. Volvemos a ejecutar, seleccionamos nuevamente la opción 1 y voy a ingresar los valores 10 y 20. Entonces, N1 y N2 del programa principal son 10 y 20. Los valores intercambiados son 20 y 10. Estamos ejecutando, igual que antes, esta línea de código y esta línea de código. Es decir, recibimos un puntero a un entero X, un puntero a un entero Y, mostramos los valores correspondientes a N1 y N2 del programa principal, es decir, este N1 y este N2, realizamos el intercambio y luego mostramos los valores intercambiados. Hasta aquí exactamente igual que el ejemplo anterior cuando pasábamos pasajes de parámetros por valor. Pulso Enter y ahora en el programa principal N1 vale 20 y N2 vale 30. N1 vale 20 y N2 vale 10. Cuando en el ingreso N1 valía 10 y N2 valía 20. Es decir, ¿qué logramos con esto? Logramos que esta función intercambio retorne en estos dos parámetros, X e Y, retorne dos valores. Esta función intercambio retorna dos valores en sus parámetros por referencia. Es decir que cuando yo invoco a la función intercambio, la función intercambio me devuelve en N1 un valor y en N2 otro valor. Esto se llama pasaje de parámetros por referencia y por eso nosotros, en este último ejemplo, aquí ingresamos el valor 10, aquí ingresamos el valor 20, invocamos a la función intercambio, le pasamos N1 y N2, y cuando mostramos aquí N1 y N2, resulta que N1 tiene el contenido que tenía N2 y N2 tiene el contenido que tenía N1. Es decir, efectivamente la función intercambio realizó el intercambio de estas dos variables. ¿Cómo lo podemos ver esto? Aquí. Esto se llama pasaje de parámetros por referencia y realizamos un pequeño repaso. Para realizar pasajes de parámetros por referencia, cuando invocamos, debemos invocar con la dirección de la variable donde va a retornar el valor y la función que realiza el trabajo recibe el puntero a un tipo de datos del que corresponde y un puntero al tipo de datos del que corresponde. Luego, cuando manejamos esos valores aquí adentro, debemos mencionarlo como, esto es, se puede leer de dos maneras, o a donde apunta X o el contenido de X. Contenido de X, contenido de Y signo el valor Z. De esta manera realizamos con una función el pasaje o la devolución de dos parámetros. Pueden ser n parámetros y se pueden realizar todas las combinaciones que necesitemos. Es decir, si yo necesitara que la función intercambio me devuelva en la función, es decir, aquí algún otro tipo de datos, también puedo utilizar esta misma función u otra con parámetros por referencia aquí, es decir, parámetros que se devuelvan al invocante por acá y también realizarlo por acá. En este caso la función intercambio no devuelve valor en la función, sino que devuelve en los parámetros. También puedo, vamos a finalizar esto, vamos a corregir este código que lo tenemos comentado para agregarle dos opciones más a nuestro menú de funciones, nuestro menú de opciones en esta aplicación. Ya el código está preparado
y a continuación pasamos a explicar cómo realizar o cómo trabajar con parámetros tipo estructura, en este caso un vector. Acá una aclaración muy especial y se debe entender. Los arreglos siempre se pasan por referencia. Los arreglos siempre se pasan por referencia. No se puede pasar en el lenguaje C una estructura, un arreglo, como parámetros por valor. Siempre es por referencia. Es decir que si yo modifico el contenido de un arreglo pasado a una función, esa modificación que se realiza en la función se va a ver reflejado en el invocante, siempre. Aquí tenemos un ejemplo, ahora además de la función intercambio, que ya la vimos, la podemos comentar, la podemos eliminar si queremos. Ahora vamos a ver cómo hacemos una carga de un vector desde una función y cómo hacemos la muestra de un vector desde una función. Tenemos una función carga que recibe un vector de elementos enteros y un parámetro por referencia, una n. Aquí lo que vamos a devolver, o lo que va a devolver esta función acá, es un entero que representa la cantidad de elementos cargados en este vector. En este caso, la función carga tiene como parámetro un vector b y un entero n. Los dos son parámetros por referencia. En cambio, la función muestra tiene un parámetro por referencia b y un entero k que indica la cantidad de elementos que se han cargado aquí en la función muestra. Nuestro programa principal tiene declarado un vector de 20 elementos. La opción 1 ya la vimos. Si la opción seleccionada en el menú es un 2, entonces invocamos a la función carga con el vector que tenemos declarado en esta función, con este vector, simplemente escribiendo el nombre del vector, coma, y un parámetro por referencia a la dirección de L. L es un entero. ¿Para qué? Para que en L me indique cuántos elementos enteros se han cargado en el vector de nombre vector. Luego lo que estoy haciendo aquí es simplemente mostrando cuántos elementos se han cargado en L. Entonces, estos dos parámetros de la función carga son por referencia, tanto el vector como la cantidad de elementos cargados en el vector. En cambio, la función muestra tiene como parámetros el vector por referencia y L pasado por valor. La función carga del vector recibe b como vector de enteros y asterisco n como parámetro por referencia que va a devolver la cantidad de elementos que se cargan en el vector. Entonces aquí digo, tengo una variable i y una variable l minúscula de tipo entero, ingrese la cantidad de elementos del vector, leo la dirección de l y digo, para i desde 0 y menor que l, incremento i y voy ingresando elementos en el vector como hemos visto antes. Voy leyendo b sub i. Antes de finalizar, a asterisco l, a asterisco n, que es el parámetro por referencia, le asigno l. ¿Para qué? Para que la función carga me devuelva en asterisco n, me devuelva la cantidad de elementos que se cargaron en el vector. Y la función muestra recibe el vector, exactamente igual que la carga, y un parámetro ahora por valor, porque no necesito devolver aquí alguna modificación que se realice en el largo del vector acá. Entonces, una variable local en esta función, una variable local i, mostramos el vector y digo, para i desde 0 y menor que k, y menor que el largo del vector, incremento i y voy mostrando cada uno de los elementos del vector. Es importante ver que la función carga devuelve en n el valor de l local aquí y significa la cantidad de elementos que cargamos en el vector.
esta función devuelve dos parámetros por referencia, devuelve la cantidad y el vector cargado. La función muestra también recibe el vector cargado, trabaja sobre el vector que se cargó acá y recibe un parámetro k que indica el largo del vector. Ahora es importante ver este asterisco n y esta k cómo se están trabajando desde el invocante. Desde acá se invoca carga con el vector y el parámetro por referencia ampersand L. Cuando voy a mostrar, muestro el vector, este mismo vector, y solamente L. ¿Por qué? Porque ahora es un parámetro por valor, ya no es parámetro por referencia. Vamos a ejecutar esto y vamos a realizar la prueba. Vamos a seleccionar la opción 2, cantidad de elementos del vector. Ya estoy trabajando en la función carga. Si estamos acá, ingresé la cantidad de elementos del vector. Estoy ingresando esta L. Vamos a ingresar 5 elementos en el vector. Y ahora digo, elemento número 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a cargar los valores 10, 11, 12, 13, 14, 10, 11, 12, 13 y 14. Bien. Y ahora voy a seleccionar la opción 3 para mostrar el vector. Y tenemos 10, 11, 12, 13, 14. Es decir, 5 elementos del vector. Vuelvo a pulsar Enter. Vuelvo al menú. Si necesito volver a mostrar, vuelvo a mostrar. Si necesito cargar otro vector, selecciono la cantidad de elementos del vector. Vamos a poner 10. Y vamos a ingresarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muestro este vector. Perdón, me equivoqué con la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me equivoqué con la selección del menú. Y muestro, y el vector tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es importante ver que estas funciones lo que están haciendo es permitir la reutilización del código, es decir, la función carga y la función muestra, en este caso la utilicé para cargar dos vectores distintos, con dos dimensiones distintas, y sin embargo estoy reutilizando el mismo código de esas funciones. Entonces, la reutilización de código se efectúa de esta manera, modularizando el código con funciones e invocando de distintas maneras. Una aclaración muy importante es que no necesariamente tengo que tener que la función carga de un vector carga solamente este vector llamado vector de 20 elementos. Yo podría tener otra variable declarada aquí del tipo vector, declararla vec para cambiar el nombre. Si ahora tengo dos vectores declarados en mi programa principal, acá invoqué a carga con vector, podría invocar a carga con vec y funcionaría exactamente igual. Es decir, puedo utilizar una función y cargar, en este caso puse 3, vamos a poner valor 3, 2, 1, en 3 muestro. El tema es que cuando muestro debo mostrar el mismo vector que realicé la carga. Entonces ejecutamos esto, 2, cargamos el vector, ingresamos 4 valores en el vector, 4, 3, 2, 1, y luego realizamos la muestra del vector y mostramos 4, 3, 2, 1. ¿Qué estoy mostrando con esto? Estoy mostrando que la función carga y la función muestra muestran y cargan un vector de enteros, no importa cuál, sino que puedo invocar con cualquier vector. Puedo invocarla con vector o con vec, con cualquier variable que respete el tipo. Otra opción que podemos hacer, podemos modificar la carga y decir que ahora este parámetro int n que estaba devolviendo por acá, lo puedo hacer la combinación y hacer que devuelva un entero. Entonces, en vez de realizar esto, así como hacíamos antes, return y devolvemos la variable L, porque L es
la cantidad de elementos que se cargaron en el vector. Vamos a poner entre paréntesis para que quede más claro qué es lo que estoy devolviendo. Entonces la función ahora devuelve el largo del vector en la misma función. Si realizamos esa modificación en la carga, entonces el prototipo de la función, por supuesto, se debe modificar. Dijimos que es entero y que este parámetro no existe más. Y la otra modificación que debemos realizar es en la invocación. Es decir, cuando invocamos, aquí, ahora, a L le asignamos lo que devuelve la función y quitamos este valor desde aquí. Con esas modificaciones debería funcionar exactamente igual. Es decir, con la opción 2 cargamos el vector, ingrese la cantidad de elementos del vector, vamos a ingresar 6 elementos y vamos a ingresar el 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y con la opción 3 mostramos 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Es decir, realizamos una pequeña modificación haciendo que la función carga del vector, devuelva en la función la cantidad de elementos que se cargaron y en la función el vector pasado por referencia. Una aclaración más es que un arreglo de dos dimensiones es exactamente igual, es decir, siempre es por referencia y no por valor. Esto es todo respecto de funciones en C. Realizando un pequeño resumen, diremos que los parámetros en las funciones pueden ser pasados, se pueden realizar todas las combinaciones posibles. Es decir, yo puedo pasar como parámetros algunos por referencia como este, algunos por valor como este. Puedo realizar todas las combinaciones posibles, puedo traer uno por referencia acá y devolver un valor acá. También podría tener aquí otros parámetros por referencia o por valor a continuación, es decir, todas las combinaciones posibles de parámetros y devolución de valores, como venimos viendo hasta ahora. Las funciones admiten todas las combinaciones posibles de los distintos parámetros. Muchas gracias. En la próxima clase veremos cómo trabajar con estructuras de datos.